Es un placer estar aquí. Y espero que ustedes han tenido una semana buena. Para mí ha sido una semana buena, pero ocupada, porque viajé varias veces para el trabajo. Tengo un trabajo durante el día también. Y así visité a clientes y hablé con ellos sobre nuestros contratos con ellos y traté de persuadirles a comprar más cosas de mi compañía y todo así. Y hablé con varias personas de varias organizaciones esta semana y me hizo pensar en algo, en el éxito. O mejor decir que la búsqueda del éxito. Muchas personas que he conocido buscan el éxito con una pasión. Quieren ganar el premio en cada actividad de la vida. Quieren ganar riquezas, quieren ganar premios, quieren ganar poder o riquezas. Pero creo que esas personas, pues tal vez más que todo, quieren tener victoria sobre otras personas. Es una competencia. Cada parte de la vida es una competencia para ellos. Y la verdad es que, en mi opinión, no hay ningún problema en buscar el éxito en la vida. Así el mundo progresa, la humanidad progresa así. Pero a mí me parece que muchas personas tienen la idea que el propósito fundamental de su vida es ganar premios, ganar dinero, ganar competencias, tener victoria sobre los demás. Y tienen la mentalidad que la búsqueda del éxito no es solo un aspecto de la vida, sino que es la actividad central de la vida. Así persiguen una competencia tras otra, tratando de ganar. Si pierden, se sienten como su vida es un fracaso. Si ganan, experimentan un momento de jubilación. Pero este sentimiento de jubilación pasa rápidamente para personas así. Y pronto buscan el próximo éxito. Los premios y las victorias no las satisfacen a estas personas. No están contentos y siempre buscan el próximo premio. Otras personas viven como si el propósito central de sus vidas es ser deseado por otras personas. Viven para atraer la atención de otras personas, especialmente la atención amorosa, pero no necesariamente. Piensen, si fulano me desea y si fulano piensa que soy sexy, me voy a sentir valorado o valorada como una persona. Quizás algunas personas pasan de una relación sexual a otra, siempre experimentando un momento de jubilación y excitación debido a ser deseado. O quizás solo buscan la atención sin una relación. Busca la atención de otras personas. Sin embargo, el momento de la excitación pasa. He notado que unas personas que tienen un vacío interior y buscan la validación de otras personas, creen que van a ser satisfechas cuando otra persona les desea. Cuando buscan que les valoren de una u otra manera, necesitarían que todo el mundo les desee. Porque es así, la mentalidad es así. Si una persona me desea, pero otra persona no, existe la posibilidad que no soy deseable. Porque hay prueba que quizás no, porque esa persona no me desea. Esa persona sí, pero esa persona no. Así algunas personas piensan o viven como si la razón principal de su existencia es ser deseados. Y la manera de probar de que son deseables es atrayendo a todo el mundo.
algunas personas viven como si el tener poder es la razón para su existencia. Otras organizan sus vidas alrededor de la búsqueda de la fama. Otras personas desean ser respetados e importantes en cualquier comunidad u organización, por ejemplo, en la iglesia. Y organizan sus vidas para alcanzar esta meta de ser importante, respetado. Otras personas viven por medio de sus hijos o su familia y tienen la idea que la felicidad de ellos es el propósito central de la vida. Todos estos ejemplos tienen algo en común. Describen personas que sienten un vacío interior y tratan de llenar el vacío. Se sienten hambrientos espirituales e emocionales y tratan de satisfacer esta hambre, pero sus éxitos son fugaces, pasan rápidamente. Últimamente, si alguien es consciente de esto o no, estas búsquedas representan nuestros intentos de resolver la cuestión: ¿por qué existo yo? ¿Qué es mi propósito? Así hoy vamos a pensar en las respuestas del cristianismo a estas preguntas. Y la Biblia nos enseña que Dios es el único que es capaz de llenar el vacío interior. Cualquier otra cosa o búsqueda que tratemos de utilizar para llenar este vacío no va a servir. Solamente Dios puede llenar este vacío y satisfacer el alma permanentemente. Este concepto es central del cristianismo y vamos a explorarlo más. ¿Por qué existe la humanidad? ¿Por qué existe yo? La Biblia nos da las respuestas a estas cuestiones, comenzando desde el principio en Génesis. Y vamos a investigar esto. Leo selecciones de Génesis capítulo 1 y 2 y estará en la pantalla estas selecciones. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y pasamos a 14. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirven como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día, el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Pasamos a 26. Y Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen.
la creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Para las personas modernas como nosotros, la primera cosa que notamos cuando leemos la historia de la creación es que la descripción de cómo Dios creó el universo es diferente a las teorías de la mayoría de los científicos hoy en día, ¿no? Y varias disciplinas de ciencia nos enseñan que el universo tiene 1,000 millones de años y que la evidencia física sugiere que la Tierra, las plantas, los animales y la humanidad tomaron su forma gradualmente sobre miles y millones de años. Pero la Biblia dice que todo pasó en 6 días. Una opción para averiguar cómo pensar en este problema, esta diferencia, una opción es decir que la historia de la creación de la Biblia describe literalmente, exactamente cómo y cuándo el universo recibió su forma, y que los científicos están equivocados. Este resuelve el problema, pero esto requiere que rechazamos aspectos de la ciencia que nos han dado la capacidad de construir máquinas como carros, computadoras, teléfonos, el uso de la electricidad, la química, la medicina, la astronomía, anteojos para corregir la visión y muchas cosas más que usamos diariamente. Así que rechazar las conclusiones de la ciencia no parece ser una opción perfecta. Otra opción para arreglar este problema es decir que la historia de la creación es un mito, que es una fábula. Y así podemos considerarlo, pero más o menos ignorarlo. Pero nuestra fe está basada en las enseñanzas de la Biblia, ¿no? También nuestras experiencias espirituales con Cristo y con el Espíritu Santo y las respuestas de nuestras oraciones que hemos experimentado varias veces y el sentido que tenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas y el sentido que tenemos que existe lo bueno y lo malo y la transformación de nuestras vidas que hemos experimentado debido a la gracia de Cristo. Todas estas cosas tienen su fundación en las enseñanzas de la Biblia. Así, para concluir que es nada más que un mito, tampoco parece ser una buena opción. Varios cristianos han pensado en esta cuestión y hay diferentes perspectivas de cómo reconciliar lo que la Biblia dice sobre la creación y lo que dice la ciencia. Una idea que algunos han sugerido es que la historia de la creación describe la revelación que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí.
La tradición de los judíos y cristianos es que Moisés escribió Génesis y los primeros 5 libros de la Biblia, y que recibió la revelación de Dios para estos libros de la Biblia durante su tiempo en el monte Sinaí, cuando Dios le dio la ley religiosa para los israelitas. Y así, según esta perspectiva, entonces, cuando la Biblia dice que algo pasó, por ejemplo, en el tercer día, no refiere al día de la creación, sino refiere al día de la revelación a Moisés. Desde esta perspectiva, los 7 días de la creación son los 7 días durante los cuales Dios reveló la historia a Moisés. Así, en el primer día que Moisés estuvo en monte Sinaí, Dios reveló X a Moisés. En el segundo día, Dios reveló Y, etc. Esta idea es interesante porque nos da una manera de aceptar ambos, la historia de la Biblia y muchas teorías científicas sobre el desarrollo del universo. Pero no hay evidencia en la Biblia que debamos interpretar el texto así. Y por eso podemos decir que sí es una posibilidad, pero a la misma vez es posible que no pasó así. Una perspectiva cristiana más común que trata de balancear la historia de la Biblia y la evidencia científica es la perspectiva que la historia de la creación en la Biblia es simbólica. Es decir, que la historia es como una poesía o una parábola extendida que revela la verdad sobre quién es Dios, cómo es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro propósito, cosas así, pero las revela en una manera simbólica. Así que no necesitamos preocuparnos sobre las diferencias entre la historia de la Biblia y la evidencia científica, porque la historia de la creación en la Biblia no es un documento científico. El escritor de Génesis no trató de escribir un documento científico, trató de escribir algo similar a una parábola de Jesucristo, que revela la verdad espiritual en una narración simbólica. Esto es posible. Pero todavía hay un problema. El problema es que hay otros textos antiguos del Medio Oriente que tienen relatos de la creación del mundo. La región nombrada Mesopotamia hoy en día está en Irak y Siria. Y Mesopotamia era la región de las sociedades más antiguas del mundo, como los sumerios, los acadios y los babilonios. Y la Biblia nos enseña que Abraham, el padre de todos los israelitas, fue de Mesopotamia y que Dios lo llamó a salir de esa región para irse a la tierra prometida a sus descendientes, los israelitas. Y tenemos un mapa, podemos ponerlo en la pantalla, para que puedan ver dónde está Mesopotamia. Está en tu derecha, y Israel y Egipto está más a la izquierda. Hoy en día con carros podemos cruzar esta distancia rápidamente, pero fue algo que costó meses o años en el tiempo antiguo. Bueno, las culturas antiguas de Mesopotamia tenían libros y poemas religiosos más antiguos que algunas partes de la Biblia. Y las narraciones de la creación del mundo tienen características. Las narraciones de estos poemas religiosos de los sumerios y babilonios tienen características como el caos, las aguas, la separación del agua entre el cielo y mar, la tierra que formó, los astros y luces en el cielo, y el orden de la creación de las plantas, los animales, las aves y últimamente la humanidad. Y debido a las similitudes,
entre estas narraciones de Mesopotamia y la historia de la creación de la Biblia, algunos concluyen que la historia de la creación de la Biblia es simplemente otro ejemplo de un mito de Mesopotamia que estuvo transmitido al área de Israel. Así que podemos más o menos leerlo, pero ignorarlo. Pero a mí esa perspectiva no está completa. Y a muchos teológicos no está completa. Aunque hay similitudes entre la Biblia y las narraciones míticas de Mesopotamia, hay diferencias muy importantes. Por ejemplo, un poema de religión de Mesopotamia se llama Enuma Elish. Y en este poema, el abismo, el caos, el agua, estas cosas tenían poder divino e iniciaron la creación. Existieron dioses, fueron dioses. Pero en la Biblia, Dios, el Dios único, era la fuente de toda la creación. Y el agua, Él creó el agua, el abismo y todo el universo vino de Dios. En Enuma Elish, y tenemos una tabla, no sé si Sam, si puede poner esa tabla para comparar los dos. Bueno, en Enuma Elish, la luz, las tinieblas, el cielo, el mar, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, todas estas cosas fueron dioses y tenían papeles en la creación del universo. Pero en la Biblia hay solo un Dios quien es omnipotente, todopoderoso y sobre todo. La Biblia enseña que Dios creó el cielo, que Dios creó el mar y la tierra y las estrellas y la luz y la oscuridad. Esas cosas no son dioses, son creaciones del único Dios. Toma en cuenta que en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios venía sobre la superficie de las aguas. Y cuando comparas los dos textos, es obvio que eso fue una polémica, eso fue una declaración en contra de las narraciones de Mesopotamia, que dijeron que las aguas fueron de un Dios. Bueno, la Biblia dice que Dios estaba sobre las aguas. También los dioses de Enuma Elish y todas las narraciones de Mesopotamia no fueron santos ni necesariamente buenos. Fueron caprichosos, mentían, robaron, cometieron violaciones sexuales, se asesinaron unos a otros. Fueron como humanos. Pero la Biblia enseña que Dios es bueno y santo y es más alto de toda la creación. También en Enuma Elish, mucha de la creación fue un accidente. Y la creación no es necesariamente buena. Pero en la Biblia, Dios creó con intención y con amor. Y Dios dice sin equivocación una y otra vez que la creación era buena. Y finalmente, en Enuma Elish y otras narraciones de Mesopotamia, los dioses crearon a la humanidad para hacer todo el trabajo y para que los dioses puedan descansar. Los dioses crearon a la humanidad para ser esclavos a los dioses. El concepto del descanso era extremadamente importante en el mundo antiguo. La vida era tan difícil que el descanso era un lujo y la mayoría no podía experimentarlo. Así que en Enuma Elish los dioses querían descansar y creó a la humanidad para hacer todo el trabajo como esclavos. Pero en la Biblia Dios trabaja y nos creó no para ser esclavos, pero sí para ser sus hijos amados.
Y cuando Dios descansó en el séptimo día, Dios nos invitó a descansar con Él. Así fue algo bien importante a los israelitas, que Dios los mandó a descansar en el séptimo día en la ley de Moisés. Este mandamiento fue una invitación a compartir el descanso de Dios. Así fue un gran regalo de Dios a la humanidad. Así creo que puede comparar las diferencias. Bueno, así podemos ver que la historia de la creación en la Biblia usa terminología y conceptos similares de las narraciones de Mesopotamia para explicar la creación. Pero fue una polémica, fue una declaración pública en contra de las creencias comunes de Mesopotamia. Recuerden en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo enseñó a la gente. Y Él enseñó así, muchas veces dijo cosas así. Ustedes han oído esta cosa, pero yo les digo esto. Así Cristo refutó las enseñanzas de los fariseos y de maestros falsos. Bueno, podemos pensar en la historia de la creación en la misma manera. Es como Dios dijo mediante Moisés, ustedes han oído estas cosas sobre la creación del mundo y sobre Dios y sobre el propósito de la humanidad. Pero yo les digo que soy el único Dios verdadero y que soy el creador y que yo les amo a ustedes y amo a la creación y que yo les hice para ser mis hijos, no mis esclavos. Y hay que acordarnos que la Biblia consta de varios libros escritos en diferentes épocas. Dios escogió revelar cada parte de la Biblia a personas específicas, de culturas específicas, en idiomas específicos y tiempos específicos. Así, cada revelación de Dios en la Biblia fue dado en términos que la audiencia original podían entender. Si Dios nos diera la Biblia hoy en día, Él usaría términos y conceptos científicos probablemente para explicar la creación, como la gravedad y la entropía, cosas así. Términos así. Pero Dios no decidió dar la revelación de la Biblia a nosotros hoy en día, sino decidió dar la revelación a Moisés hace miles de años, en un contexto cultural conectado con Mesopotamia. Dios llamó a Abraham de Mesopotamia, de esta cultura. Y así los israelitas tenían las historias y conceptos de Mesopotamia en sus mentes. Por eso Dios usó los términos entendibles a la audiencia original para revelar cosas importantes sobre la creación, para revelar que Dios creó, que solamente hay un Dios. Y es el Dios Todopoderoso que creó todo con intención y con amor. Reveló su carácter de amor y que creó a la humanidad para cuidar a la creación, para ser en su imagen, es decir, que para ser sus representantes en la creación, cuidando lo que Dios creó, lo que Dios nombró bueno. Y nos creó para vivir vidas de dependencia de Él, no en resistencia de Él, no para huirnos de Él, pero estar sus hijos amados. Así que el primer punto es un punto un poquito largo, pero es así. El relato de la creación de la Biblia no es un mito, tampoco una historia en el sentido moderno, sino que es una narrativa destinada a combatir las creencias falsas de su época con la verdad sobre la naturaleza del Dios verdadero y su creación. Combatir es la palabra para tus notas.
es una narrativa destinada a combatir las creencias falsas de su época. Bueno, aunque la historia de la creación de la Biblia estuvo destinada así a combatir creencias falsas de su época, todavía tiene aplicación para nosotros hoy en día. Recuerden los tipos de personas que relaté en el comienzo del sermón. Personas que se sienten un vacío interior y tratan de llenar el vacío con el éxito, el poder, la atención de otras personas, la riqueza, relaciones sexuales, etc. Ellos se sienten hambrientos espirituales y emocionales y tratan de satisfacer el alma, el hambre. Pero sus éxitos son fugaces, no les satisfacen en una manera duradera. Las personas así han creído mentiras, como las creencias falsas de Mesopotamia antigua. Personas así hoy en día han creído que Dios está en contra de la humanidad y que no podemos confiar en Él. Creen que Dios no es bueno, no pueden satisfacer el hambre interno. Que Dios es caprichoso y que no podemos dependernos de Él, no podemos confiar en Él, sino necesitamos depender de nosotros mismos. Personas hoy en día han creído estas mentiras y son similares a las mentiras de Mesopotamia antigua. Creen que no hay un Dios todopoderoso, que sencillamente hay fuerzas en el universo que no nos aman y que nuestra existencia es un accidente. Personas hoy en día creen así también, ¿no? Creo que todos de nosotros tenemos la capacidad de caer en creencias falsas como estas, porque están alrededor de nosotros, en nuestra cultura. Por eso, a veces tratamos de depender de nuestras ideas y nuestros esfuerzos y no de Dios. Algunos sienten atracción hoy en día a otras religiones. Pero los hindúes, ellos creen en una multiplicidad de dioses y tienen más o menos los mismos problemas teológicos como los babilonios, los sumerios y acadios de Mesopotamia antigua. Y los budistas, ellos no tienen el concepto de un Dios personal que nos ama y que nos creó con intención. O los musulmanes o judíos, ellos no tienen un concepto de un Dios que ama y habla a cada persona, que está interactiva conmigo. Ellos tienen el concepto que Dios es tan santo que solamente habla a los profetas extraordinarios, los superestrellas religiosos. Pero Génesis 1, 27 a 28 dice que Dios nos creó a su imagen para manejar la creación como sus representantes. Así que Dios es una persona que nos ama. Es una persona, no una fuerza como los budistas dicen, pero una persona y que nos ama y que cada uno de nosotros es importante para Dios. Y tenemos un papel para representarlo en la creación. Así que la narración, la narrativa de la creación de Génesis tiene gran aplicación para nosotros hoy en día, porque todavía es una polémica, todavía es un argumento, una declaración pública en contra de los conceptos de otras religiones y de nuestra cultura general. Porque el mensaje central de la narrativa de la creación de Génesis es que Dios nos creó con dos propósitos: manejar su creación y tener una relación personal de dependencia de Él como hijos amados. Este es el segundo punto. Una verdad fundamental de la Biblia es que mujeres y hombres fueron creados para manejar la creación de Dios y tener una relación de dependencia de Dios. Relación es la palabra.
En el Nuevo Testamento, Jesucristo y sus apóstoles desarrollaron estos conceptos aún más. En Juan 10:10, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida abundante viene de tener una relación con Dios mediante Jesucristo. En 1 Timoteo 6:17 dice, el apóstol Pablo dice, Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. La idea es que Dios es por nosotros, no es contra de nosotros, y que experimentemos la vida abundante de dependencia de Él. Él y solo Él puede llenar el vacío interior y darnos la abundancia verdadera. Y el tercer punto entonces es así. Dios es por nosotros, no contra nosotros. Solo Dios puede llenar nuestro vacío interior y darnos la vida abundante. Y Él quiere hacerlo. Bueno, ¿te sientes desconectado de Dios hoy? O a veces dudas que Dios es verdaderamente por ti y no en contra. O tienes dudas que Dios es verdaderamente bueno y que te ama. O sientes que tu vida es un accidente y que solamente puedes depender de ti mismo. Bueno, Dios quiere contarte que sí, Él es real, que Él te creó con intención, que no eres un accidente, Dios te creó con intención y que Dios es por ti, no contra. Si luchas con estas dudas o si sientes un vacío interior, queremos orar contigo hoy para ayudarte a recibir la gracia transformadora de Dios hoy. O tal vez cuando reflexiones en tu vida cotidiana, ves que vives como los tipos de personas que describí. Quizás reconoces en ti mismo la búsqueda del éxito sin fin, el deseo de atención, el anhelo de poder, de riqueza, de fama. O tal vez te das cuenta que has orientado tu vida alrededor de un propósito equivocado, alrededor de personas u otras cosas en la vida. Si algunas de estas cosas te describen, ven al frente, por favor. Queremos orar contigo. Queremos orar que Dios toca tu corazón y obra en tu corazón. Y los pastores y el equipo de adoración van a estar enfrente para orar contigo. Y si tienes cualquier necesidad emocional, física, espiritual, pasa a la frente. Vamos a orar. Queremos orar. ¿Okay? Y durante este tiempo de ministración vamos a tener música suave. Y es todo por hoy. Así, si quieres, puedes estar aquí para adorar y meditar, o puedes pasar para comer bagels y té y café. Pero si quieres oración, pasa a la frente y vamos a orar contigo. ¿Ok? Déjenos orar para terminar. ¿Ok? Señor, gracias que nos creó con intención y con amor. Queremos vivir vidas de dependencia de ti. Queremos ser llenos de tu presencia, para que podamos ser tus representantes en la tierra, para que podamos ser tus manos y tu boca en la tierra con la creación, con otras personas. Llena las partes de nosotros que te necesitan. Pon tu abundancia en nuestra alma, Señor. Dependemos, Señor, de ti y rechazamos los conceptos falsos del mundo y dependemos todo de ti, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Es todo por hoy.